interesó ese tema de la muerte, porque para aquellos quienes no me conocen, quienes no han escuchado mi historia, yo tengo 2 años de haber regresado a vivir a Honduras. Cuando yo regresé, cuando yo apenas había llegado, escuché sobre lo que había sucedido con el Seguro Social. Yo no entendía para nada cuando hablaban sobre el gobierno, las estafas y todo eso. Yo no entendía nada de eso. Para mí eso era extraño. Cuando escuché lo del Seguro Social, yo dije, ¿por qué estas personas no están en la casa? Y ahorita me hago esa pregunta todavía. Y vine aquí a La Ceiba hace 5 o 6 meses atrás y miraba la basura por todas partes. Y decía yo, ¿y por qué no vienen a recoger la basura? Y me decían, no, es que tienen 8 meses de que no se les ha pagado el sueldo a los que recogen la basura. Y que los bomberos, el alcalde no les ha pagado por 1 año el sueldo. Y yo decía, ¿y cómo? ¿Por qué? No podía yo entender la circunstancia o la situación por qué se presentaba tal situación. Hablando con alguien, le digo yo, ¿y por qué no está preso el alcalde? Ah, no, me decían que si haces algo te matan. Y dije yo, pero pues si toda la sociedad, toda la ciudad no está de acuerdo con eso, ¿por qué no se ha hecho algo al respecto? Entonces me dijeron eso, de que pues entonces iban a matar a alguien. Y dije yo, ok, si yo conozco de algo, si yo sé algo, si yo realmente digo que soy cristiano, entonces ¿por qué yo no testifico de acuerdo a ese conocimiento? Y básicamente lo que entendí es que en Honduras, y digo en Honduras porque ahora me puedo atrever a decir esto, somos muy religiosos, hablamos mucho de Dios, pero vivimos muy poco ese evangelio, esa realidad de lo que es vivir ese compromiso. Porque les comentaba yo, incluso yo pedí hablar con el señor don Carlos creo que se llama. Lógicamente no he podido. Y yo, o sea, sinceramente se los digo, esta grabación va a salir en YouTube. No estoy ajeno a que esta situación va a salir allá al público. Como si se van al canal de YouTube de Una Conexión con Dios, ustedes van a ver que le hice un mensaje al presidente, a los políticos, a los líderes espirituales, a los líderes comerciales en su momento, y no los he bajado y no tengo miedo. O sea, si por eso alguien se atreve a quitarme la vida, aquí estoy. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros sabíamos? Porque lo que se dio con el seguro no es una persona, es un grupo bastante grande de personas de lo que sabían que era lo que estaba sucediendo, y hoy en día todavía esas personas no saben. Y estoy seguro que hay muchas de esas personas que van todos los domingos a la iglesia y se llaman cristianos, y asesinaron, porque tanto las personas que se dan cuenta de lo que sucedió con esa medicina, ellos son tan asesinos como los que se robaron el dinero. Pero, y van a la iglesia y dicen ser cristianos y dicen que no son ladrones, que no son esto, pero es lo mismo. Es la misma situación, como se lo dije en su momento en la grabación cuando hice al presidente, le dije yo, lo mismo es el asesino que va y mata, el soldado que va y mata a una persona inocente, como usted que manda a los soldados a matar al pueblo. Entonces, esa era la razón, porque pienso que necesitamos enseñar más sobre la muerte en Cristo. Ojo,
la muerte en Cristo, porque si morimos sin Cristo, entonces ahí sí, peligra la situación. ¿Para dónde va usted o para dónde iríamos si no hacemos eso? Ahora voy a platicar otra idea, otro concepto de lo que es algo bastante diferente de quizás de lo que ustedes están acostumbrados. Ok, gracias. Vamos a ver. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios, en lo más importante de nosotros. ¿Estarían ustedes de acuerdo con esto? Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. ¿Por qué? Precisamente por lo que estaba hablando yo ahorita. Si nosotros tenemos un concepto, una idea, una filosofía errónea de Dios, entonces vamos a hacer las cosas erróneamente. Si tenemos una idea, un concepto, una filosofía apropiada, entonces las cosas van a ser diferentes. La realidad más portentosa acerca de cualquier ser humano no es lo que él puede decir o hacer en un momento dado, sino la forma en que concibe a Dios en lo más profundo del corazón. Lo más relevador acerca de la Iglesia será siempre su idea de Dios, así como su mensaje más significativo es lo que diga sobre Él. En Él, la palabra y la idea son inseparables entre sí. Nuestra idea real de Dios puede hallarse enterrada bajo los desechos de las nociones religiosas convencionales y quizás se necesite una búsqueda inteligente y vigorosa antes de ser desenterrada y expuesta tal como es. Solo después de una fuerte prueba de doloroso examen personal, estaremos en condiciones de descubrir lo que creemos en realidad sobre Dios. Creo que son muy escasos los errores de la doctrina o la aplicación de la ética cristiana que no se pueden seguir hasta hallar su origen en unos pensamientos imperfectos e innobles sobre Dios, y en realidad constituyen para los que profesan ser creyentes algo que equivale a una calamidad moral. El bajo concepto de Dios destruye el Evangelio para todo el que lo tenga. Entre los pecados a los que tiene el corazón humano, es difícil hallar otra que sea más odiosa para Dios que la idolatría. Porque la idolatría es en el fondo un libelo con respecto a su personalidad. El corazón idólatra da por sentado que Dios es otro distinto a quien es, algo que es en sí un monstruoso pecado, y sustituye al Dios verdadero por otro hecho a su propia semejanza. Este Dios siempre se conformará a la imagen del que lo ha creado y será bajo o puro, cruel o bondadoso, según el estado moral de la mente de la cual ha surgido. La esencia de la idolatría consiste en abrigar sobre Dios pensamientos que son indignos de Él. Comienza en la mente y puede estar presente donde no se haya producido ningún acto abierto de adoración. Pablo dice: habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. La larga historia de Israel demuestra esto con suficiente claridad y la historia de la Iglesia lo confirma. Hay una parte muy importante que quiero repetir aquí porque a veces se va en lo que es la lectura. Dice: nuestra idea real de Dios
pudiera hallarse enterrada bajo los desechos de las nociones religiosas convencionales. Muchas veces nuestra religión, en vez de acercarnos a Dios, nos retira de Dios. Hay otro libro que no lo traje, se me olvidó, donde dice de que llega el momento donde Dios llega a ser un estorbo para la religión. ¿Sí? Porque tanta tradición, tanta regla que pone el hombre, que entonces Dios viene a ser un estorbo para la religión. Entonces, lo que le voy a participar aquí es algo un poco diferente de lo que quizás ustedes estén acostumbrados a ver. Creo que ya notaron que hay algo de diferencia en lo que estamos enseñando. Creo que Dios está muy lejos de mí, dice el niño. No veo nada, está muy lejos. ¿Por qué? Porque está tan grande que ni siquiera lo puede ver. ¿Cuántos de ustedes se pueden familiarizar o se pueden sentir que esto a veces nos sucede a nosotros, en nuestras vidas, en lo que estamos haciendo? Dios es el único que puede transformar el pueblo de Honduras, pero Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte y Él nos ayudará. Durante el tiempo, en noviembre, estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo después de las elecciones, yo hice una serie de predicaciones en diciembre, ya haciendo un llamado a los líderes políticos, a los líderes religiosos, a una serie de personas. Y entre los líderes espirituales encontré esta situación donde todos decían: Dios tiene el control. Sí, Dios tiene el control, siempre tiene el control. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios tenía el control, pero el pueblo tuvo que salir caminando. No, Él no los iba a sacar. Ellos tenían que salir caminando. Entonces, la pregunta es: sí, Dios tiene el control, pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que el cambio llegue? En Génesis 2:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto fue cuando Dios le está diciendo a Abraham: sal. Pero Abraham tuvo que hacer algo, tuvo que salir de donde estaba. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que Dios nos está haciendo ahora? Mateo 28 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto quiero compartir esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Necesitamos entender que por manipulación e intimidación del infierno no vamos a transformar las almas. Eso funcionó en un tiempo. Cuando yo digo esto, no quiero que se me malinterprete la situación donde pensamos y decimos, cuando yo estoy diciendo por manipulación, porque muchas de las veces sí es cierto, si morimos sin Cristo, vamos al infierno. Eso es un hecho. No estoy contando nada nuevo en eso. Pero lo que sucede es que muchas de las veces, en los lugares de reuniones espirituales, usan eso como una excusa, como para decirle a los fieles: si no venís a la iglesia te vas a ir al infierno. Y perdemos el concepto. Por eso, incluso en Europa, muchas de las personas son anti-espirituales o anti-religiosos, porque se ha usado mucho la religión para manipular a las personas y sacar una ventaja de ellas.
En Apocalipsis 20 nos dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hablamos mucho del infierno y hablamos mucho de que las personas se van al infierno, pero no hablamos mucho de que van a haber 1000 años de paz. Es más, la primera vez que yo escuché esto, hasta me sonó, este no me está hablando de la Biblia. Y le recomiendo que lo apunte. Apocalipsis 20. Vaya y mire. El apóstol Juan nos dice que van a haber 1000 años de paz antes de que llegue el verdadero final. En Isaías 11 nos dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de la Asfil, y el recién destetado entenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Juicio final, el verdadero juicio final. Van a haber 1000 años de paz. De esto no se habla mucho. Se habla de que viene el fin del mundo, pero déjenme decirle una cosa. Yo creo que sería mejor necesitar aprender de cómo tener una relación con Dios y vivir una relación con Dios, de vivir una vida en temor por el infierno. Creo que nuestras vidas realmente serían transformadas cuando amamos a Dios, a cuando tenemos miedo de irnos al infierno. Porque cuando tenemos miedo de irnos al infierno, en un momento dado, se nos olvida el miedo y decimos a darle vuelta suelta a nuestra carga. Pero cuando amamos a Dios, la situación es muy diferente. Ahora, necesitamos entender cómo aplicar los principios de la primera iglesia. En Hechos 6, entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esto es mucho de lo que los predicadores usan para justificarse el hecho de no hacer nada. Y lo pongo aquí porque muchas veces nosotros como cristianos también usamos esto como excusa para permitir la injusticia en nuestra sociedad. Y se olvidan de esta parte. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, se olvidan de que los apóstoles no fue que no hicieron caso a la necesidad que tenía el pueblo. Ellos asumieron 100% la responsabilidad de la necesidad que tenía el pueblo, pero ¿qué fue lo que hicieron? Que buscaron quién se hiciera cargo de eso. No fue que lo ignoraron, como lo hacemos nosotros acá. Nosotros estamos ignorando la necesidad del pueblo. Nosotros estamos ignorando cuántos niños no están siendo educados. Nosotros estamos ignorando cuántos niños no tienen alimentación porque no se les ha pagado su sueldo a las personas en la alcaldía. Quizás ahora ya cambió eso. Pero cuánta gente trabajó durante un año y nosotros como que si no era con nosotros. Entonces, son algunas de las cosas que necesitamos cambiar. Somos ciudadanos de dos mundos, el mundo espiritual, el mundo físico. Tenemos que tomar en cuenta eso.
¿Qué sucede? Que nosotros, déjenme les hago esta pregunta, de todo esto que hay en nuestra vida, ¿qué es algo que no deberíamos de ponerle atención? Sé que todos, cuando hablamos de Dios, hablamos de lo espiritual. ¿Cuántos de ustedes creen que no se le debe de poner importancia a las finanzas? A ver, alguien que me levante la mano, que diga que no se le tiene que poner importancia a las finanzas. Alguien que me diga que no se tiene que ponerse la importancia a la vida profesional. Alguien que me diga que no tiene que ponerse la importancia a la vida personal. Alguien que me diga que no tiene importancia a la salud. La familia. ¿No tiene importancia a la familia? Lo que sucede es que nos vamos y en la idea de tener una vida consagrada a Dios, solo hablamos de lo espiritual. Pero todas estas son unas necesidades reales que cada uno de nosotros tiene. Y si no balanceamos esto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Tendemos a no hacerle caso a esto. Tenemos que cambiar esa filosofía, tenemos que cambiar esos paradigmas, tenemos que cambiar la manera como miramos el reino de Dios. Lógicamente, esto es lo más importante. De hecho, el no entender esto hace que esto no funcione. Si nosotros entendiéramos esto lo suficiente o ayudáramos a las personas a entender esto lo suficiente, todo lo demás sería solucionado. ¿Cuál es la idea? Entender que se necesita cambiar una cultura. ¿Qué es un hábito? ¿Qué es un paradigma? ¿Cómo funciona nuestro consciente y nuestro subconsciente? ¿Cómo funcionan nuestras emociones? ¿Cómo funcionan nuestras personalidades? ¿Cómo todo esto trabaja dentro de los dones de Dios que Dios nos ha dado? Entender esto. El potencial que Dios nos ha dado está aquí. Pero debido a nuestros hábitos, debido a nuestras actitudes, a nuestras creencias, expectativas, paradigma y religión, lo que terminamos haciendo es bien poco. ¿Cómo podemos poner esto entendiendo que hay dos agendas? Estamos en una sociedad donde los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres. Ahora, yo con esto no quiero hacer sentir mal a nadie o justificar a nadie, pero esto es lo que sucede. Seamos conscientes, si ayudamos a que las personas cambien, ¿dónde estamos invirtiendo nuestro dinero? ¿Cuánto tiempo da usted a Dios en el día? Antes de irme a esto, le quiero hacer una observación aquí. Estaba yo en La Paz, cuando empezaba con el programa Una Conexión con Dios, y voy a hablar con una persona, una dueña de un restaurante, cristiana ella, y me dice, y yo le estaba hablando de poder patrocinar el programa de Una Conexión con Dios, que era donde iban a predicar todos los pastores de la ciudad. No era solo de una denominación, sino todos los pastores de la ciudad iban a predicar ahí. Y ella iba a una iglesia, entonces sí me dice, ya he visto a mi pastor ir a predicar ahí. Ah, perfecto. Entonces yo dije, bueno, entonces va a patrocinar el programa. Cuando me dice, pero es que yo ya estoy patrocinando a alguien más, me dice. Y le digo yo, sí, ¿a quién? Y me dice, a él. Y en lo que me dice a él, señala la televisión y salen unas muchachas
bailando punta semidesnudas. Justamente cuando ella me dijo a él, en la televisión era la persona quien tiene el programa, pero cuando ella me señaló, salió lo que él estaba promoviendo. Y lo que él estaba promoviendo era un carnaval, una fiesta. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos que tener cuidado a dónde estamos nosotros poniendo o a quién, qué programa estamos promoviendo. Aquí en Ceiba, en el año pasado, cuando empezó el programa Una Conexión con Dios, me dijeron, me dicen, ¿a qué hora está? Y ya me dijeron, le dije yo que era las 9 de la noche, y me dice, va a estar difícil que cales la audiencia, y ya me dijeron de otro programa de televisión. Y le digo yo, ¿por qué? No, porque a ese señor todo el mundo lo ve. Perfecto. Me puse yo a ver el programa porque quería saber quién era el tan famoso, la persona tan famosa que tenía el programa a las 9 de la noche. Yo no les tengo que decir quién es, ustedes la saben. Y entonces, ese día que yo estoy viendo el programa, tiene a un muchacho homosexual que se prostituye, tiene a una prostituta y tiene a un pastor que está justificando que el muchacho se prostituye como homosexual. Y el que dirige el programa está diciendo que ese muchacho y esa señorita que estaban ahí tenían toda la razón del por qué prostituirse. Entonces, a eso es lo que le quiero llamar la atención. ¿Qué programas estamos viendo y qué programas estamos apoyando? Estamos en una sociedad donde los ricos... Dios nos demanda que cuidemos de los necesitados. Sí, las viudas, los niños que tienen necesidad de comida, los jóvenes que necesitan ese cambio de paradigma, las madres solteras, cambio de paradigmas, hombres que necesitan ese cambio. Casi nunca se necesita dinero, lo que más se necesita es un cambio de actitud y de mentalidad. Nosotros pensamos que dando dinero, así me prende la luz. Nosotros muchas de las veces cuando pensamos en ayudar a las personas, pensamos que se necesita dinero, y muchas de las veces no es el dinero el que se necesita. Lo que se necesita es un cambio de mentalidad. Una de las razones por qué quizás Dios me puso en la situación que me puso cuando vine a Honduras, me puso no negativo, me puso menos negativo. Porque negativo es no deber a nadie y tener un trabajo. Yo no debía a nadie, pero sí no tenía ni trabajo ni dónde vivir. A los 4 meses de yo haberme venido a vivir a Honduras, me manda para La Paz, donde yo no conocía absolutamente a nadie. A nadie. Cuando yo le digo a nadie, es a nadie. No conocía ni siquiera el lugar. Y de ahí me levantó, donde en cuestión de 3 meses, de nunca haber predicado un sermón, estar predicando en televisión. Eso solo Dios lo puede hacer. Me trajo para la selva, y de nuevo, 10 días antes de que yo me viniera a la selva, viene un amigo que estaba tratando yo de conectarlo para que les dijera a ustedes la oferta que él me había hecho. Él me hizo una oferta 10 días de antes de yo moverme o saber que yo me iba a mover a la selva. Vino mi amigo de Estados Unidos, tiene 46 casas de renta. Y me dice, el mejor año de mi vida, estoy vendiendo 4 o 5 casas por mes.
$50,000 por casa, promedio, venite, tengo $3 millones, contás con $1 millón para empezar a comprar y vender casas. Te doy casa, carro, vámonos a trabajar. ¿Quién diría que no es oferta? Le dije yo, muchísimas gracias, de verdad, miro que me sorprendí, no sabía que me apreciabas tanto. Le digo yo, ¿me querés ayudar? Sí, necesito 2 computadoras, 2 cámaras, sonido para televisión y radio. Y me queda viendo a mi amigo como que, ¿qué? Sí, le digo, yo no estoy aquí por dinero, estoy aquí porque Dios me tiene. Y hasta que Él no me diga que te vas, ¿no te mueves? Yo no me muevo. Ya experimenté eso. 10 días después tengo una llamada que me dicen, ok, entonces es definitivo que te quedas en Honduras trabajando en el ministerio. Sí, perfecto, vete a Ceiba, agarra la casa, agarra el terreno, haz una iglesia si quieres o lo que vas a hacer ahí en el terreno. Gracias a Dios, tenemos una casa maravillosa. Hemos estado siendo bendecidos. Dios sabe por qué nos tiene aquí en Ceiba. A los días de haber yo estado aquí en Ceiba, que ya sé que tengo el programa de televisión, me vengo a tratar de conseguir auspiciadores y vengo aquí a probar y me dicen, el señor de aquí se está graduando de pastor, me dice, es un hombre que se me sube a los buses a predicar. Y digo, este es mi gallo. Y de ahí no lo solté. Me tardé como 2 meses, 3 meses en conocerlo, pero una vez que nos conocimos, yo sabía que tenía un propósito. En enero llego al capítulo y bueno, ¿qué les puedo decir? Hay una razón por qué ustedes están aquí, hay una razón por qué Dios me tiene aquí. Pero ahorita vamos a ir a la última parte, donde la razón por qué les hice las 2 predicaciones, el ejemplo que les hice, es para platicarles sobre la visión que Dios me dio. Esta visión Dios me la dio hace 41 años. Yo tenía 7 años cuando Dios me dio esta visión. Yo no la entendía, no sabía qué significaba. Y muchos de ustedes, ahorita, en este momento, yo ya sé que tienen un sueño, tienen una visión que Dios ya puso en su corazón, pero que ustedes quizás están pensando, soy yo, y no, es Dios quien puso ese sueño, es Dios quien puso esa visión.